John Candelaria vivió la vida como quiso, sin recetas, sin manuales de instrucciones, sin mapas. De hecho, su mantra era: la vida es un misterio que debe ser vivido, no un problema que debe ser resuelto. Nacido en Brooklyn, Nueva York, de padres puertorriqueños, Candelaria siempre atribuyó su amor por la pelota a su padre. Ese mismo padre le contó al reputado historiador boricua Luis Rodríguez Mayoral que desde muchacho Candelaria era el recogebates del equipo que él dirigía. De joven, Candelaria era fanático de los Yankees de Nueva York y se destacó como lanzador, gracias a su impresionante estatura de 6 pies y 7 pulgadas. Pero John Candelaria dejó la pelota por un tiempo, esto para jugar baloncesto. John Candelaria incluso llegó a jugar básquet profesional en Puerto Rico con los Piratas de Quebradillas, con quienes se destacó como centro, e incluso fue invitado a formar parte de la selección nacional para los Juegos Olímpicos de 1972, pero Candelaria declinó posteriormente la invitación porque precisamente en ese año fue drafteado por los Piratas de Pittsburgh en la segunda ronda y el joven serpentinero decidió firmar y así regresar al béisbol. El más feliz con la firma fue el gerente general de los Piratas, Joe Brown, quien dijo lo siguiente: este muchacho tira más duro que todos los que han trabajado con nosotros en esta primavera. Con 19 años, los Piratas lo subieron directamente a Clase A y el Boricua dominó. Registró una marca de 10 victorias con solo 2 reveses y una efectividad de 3.79. Un año más tarde, en 1974, John Candelaria pichó en Clase A, donde volvió a ser un lanzador dominante, terminando con una marca de 11 victorias y 8 derrotas, incluyendo 9 juegos completos y una blanqueada. En ese invierno, 1974-75, Candelaria jugó en la Liga Invernal de Puerto Rico con los Vaqueros de Bayamón. Esa experiencia ayudó bastante al lanzador de origen boricua, pues en 1975 estuvo simplemente imbateable. Fue invitado a Sprint Training e hizo muy buen trabajo monticular, pero los Piratas lo enviaron a Triple-A, donde el serpentinero zurdo tuvo un dominio total. Abrió 9 partidos y tiró 3 blanqueadas. Tras empezar con una marca de 7 ganados y un perdido, con la microscópica efectividad de 1.77, los Piratas de Pittsburgh no se aguantaron y aprovecharon la lesión de Ken Brett para llamarlo a la Gran Carpa el día 5 de junio. El Candyman, como le decían, debutó el domingo 8 de junio contra los Gigantes de San Francisco, en casa, abriendo el primero de un doble juego. Al primer bateador que se enfrentó fue a Bon Joshua y Candelaria se lo llevó vía del ponche, pero después de 2 outs se metió en problemas y le hicieron una carrera, antes de llevarse también vía del ponche al boricua de Cataño Willy Montañez, para así cerrar la entrada. En suma, John Candelaria no lanzó mal. Trabajó 6 innings completos, permitió 3 carreras y ponchó a 6, pero se llevó la derrota 3 carreras por 1. A pesar de ello, el dirigente Danny Mortag elogió al joven boricua. Cuando uno es respaldado por un picheo como ese, el equipo debe ganar el juego, dijo Mortag. En lo adelante, John Candelaria se convirtió en uno de los lanzadores más dominantes de esa rotación. Después de su derrota, Candelaria ganó 5 decisiones seguidas. El viernes 20 de junio fue un día especial para John Candelaria. Lanzó por primera vez en Nueva York, su ciudad natal, contra los Mets en Shea Stadium, ante casi 50,000 fanáticos. Su contrincante, el legendario Tom Seaver. Seaver retiró la primera entrada, un 2-3. Candelaria hizo lo mismo en la parte baja del primero. En la segunda entrada, después de un doblete de Stranger, Tom Seaver ponchó a la cobra Dave Parker y a Richie Sake.
Candelaria respondió retirando a Joe Torre, a Rusty Stout y a Dave Kingman, el corazón de la alineación, a los tres vía del ponche. Ambos serpentineros iban pintando cero en la pizarra anotadora hasta que los Piratas hicieron una carrera en la parte alta del séptimo inning, cuando Willie Stranger se la desapareció a Tom Seaver a lo profundo del jardín derecho. 1-0. Pero en la parte baja del octavo, los Mets anotaron con un fly de sacrificio y el juego se puso 1-1. En el noveno sacaron a Tom Seaver y los Piratas aprovecharon su ausencia y ligaron 4 carreras, 3 de ellas gracias a un triple con las bases llenas del panameño Reynaldo Stenet. Danny Montat confió en su novato y le dio la bola en la novena entrada. John Candelaria vino confiado y sacó a Félix Millán con un elevado al left. Luego a Jim Clines con una rolata al shortstop y por último a Joe Torre con un rolling a tercera, para así completar el out 27 y anotarse el primer juego completo de su carrera, venciendo a los Mets 5-1. Esa victoria fue muy significativa para el joven Candelaria. Fue, según él mismo, hacer un sueño realidad, lanzar en grandes ligas en la ciudad de Nueva York, en el Shea Stadium, y vencer nada más y nada menos que a Tom Seaver, que en esa temporada ganó su tercer Cy Young y que era el ídolo de Candelaria. La próxima salida de John Candelaria fue en un partido no apto para cardíacos. Los Piratas recibieron a los Cachorros de Chicago en Three River Stadium. Candelaria se enfrentó a Jeff Stone y ambos lanzaron joyas, pero John Candelaria estuvo mucho mejor. En 9 entradas completas, permitió 2 carreras y ponchó a 13 bateadores. Pero el juego llegó 2-2 a la parte baja del noveno. Entonces apareció al plato nuevamente el oriundo de Colón, Panamá, Reinaldo Stenet, y se la desapareció al relevista Ken Freiling con 2 a bordo para dejar a los Cachorros de Chicago en el terreno y darle así la tercera victoria al novato de Brooklyn, su segundo juego completo de manera consecutiva. Entonces proliferaron los artículos sobre el gigantesco lanzador zurdo oriundo de Brooklyn de padres boricuas. En su próxima salida, John Candelaria derrotó a los Expos y el 11 de julio, en el segundo de un doble juego en Three River Stadium, John Candelaria le lanzó una joya a los Padres de San Diego. Esto ante más de 30,000 fanáticos. Completó 9 entradas, permitió 4 imparables, se llevó a 8 vía del ponche y venció a los Padres 5-0, la primera blanqueada de su joven carrera. En fin, que en esa campaña el Candyman terminó con una marca de 8-6 y una estupenda efectividad de 2.76. Los Piratas pasaron a los playoffs y se enfrentaron nada más y nada menos que a la Gran Maquinaria Roja, ese equipo de 1975 que ganó 108 partidos. John Candelaria lanzó el memorable Juego 3 con su equipo a ley de un juego de ser eliminado. El zurdo boricua vino por la goma, pero se equivocó en 2 ocasiones. Concedió un cuadrangular solitario al Rey David Concepción en la parte alta del segundo inning, después de 2 outs. Y en la parte alta del octavo, después de ponchar a Ken Griffey y a Cesarín Jerónimo, Candelaria concedió un boleto y Pete Rose conectó aquel recordado cuadrangular de 2 carreras para poner arriba a Cincinnati 3-2. Y aunque los Piratas empataron, perdieron en extra inning 5 carreras por 3. Una verdadera lástima, y es que el zurdo boricua había tirado una joya, 7 innings y 2 tercios, solo permitiendo 3 imparables y llevándose a 14 vía del ponche. Una inolvidable labor del novato oriundo de Brooklyn. A los Piratas no les cabía la menor duda de que en John Candelaria tenían a un lanzador especial.
Al año siguiente, 1976, el boricua se convirtió en uno de los mejores lanzadores de las grandes ligas. En su segunda salida de la temporada, Candelaria blanqueó a los Gigantes de San Francisco, permitiendo apenas dos imparables, un sencillo de Bobby Murcer en la primera entrada y un doblete del boricua Willie Montañez en la quinta. En esa campaña hubo lapso de tiempo en que Candelaria parecía invencible. No perdió una decisión desde el 11 de junio hasta el 19 de agosto, acumulando 8 victorias consecutivas. Y hablando de agosto, el lunes 9 de agosto de 1976, los Piratas recibían a los Dodgers de Los Ángeles en el Three River Stadium. Los Piratas celebraban la noche de chocolatina y los primeros 10,000 fanáticos recibirían una barra de caramelo. La noche prometía. John Candelaria subió al montículo con la seguridad que lo caracterizaba, a pesar de que se enfrentaba a una novena peligrosa. El juego iba 0-0 hasta que los Piratas produjeron 2 carreras con un doblete de Bill Robinson. Eso fue todo lo que necesitó el zurdo boricua, quien siguió colgando argollas en la pizarra anotadora. Para el séptimo inning, Candelaria llevaba un no-hitter. Retiró a Steve Garvey con un ponche, dominó a Ron Cey con un elevado al jardín central y sacó a Dusty Baker con una rolata inofensiva al campo corto. Candelaria volvió al montículo en el octavo. Lee Lacy le dio una rolata al pitcher. Steve Yeager falló con rolata tercera. Y el Candyman cerró la entrada ponchando a Rick Auerbach. Y así, con una tensión que cargaba la atmósfera, el boricua subió al montículo en la novena entrada. Candelaria estaba concentrado. Y después de retirar a Dave Lopes y a Ted Sizemore, Candelaria se enfrentó al torpedero Bill Rosser, quien batió un globito peligroso al que se le fueron tanto el jardinero central Al Oliver como el campo corto Franklin Taveras. Y finalmente, evitando chocar con su compañero, Oliver capturó la bola para completar el out 27 y sellar el no-hitter de John Candelaria. Todo el estadio fue presa de una gran euforia, perceptible tanto en el terreno de juego como en las gradas. Fue impresionante, su curva estuvo tan efectiva como su recta, y Candelaria mantuvo ambos lanzamientos bajitos, dijo el receptor Duffy Dyer. ¿Que si nervioso? Preguntó Candelaria a un periodista después del juego. Claro que yo estaba nervioso. Después de sacar el segundo out, mis piernas empezaron a temblar de tal manera que pensé que no le iba a poder lanzar al último bateador. En fin, en esa temporada, John Candelaria ganó 16 juegos con 7 derrotas y una excelente efectividad de 3.15. Al año siguiente, en 1977, John Candelaria tuvo la mejor temporada de su carrera. Los Piratas visitaron la Isla del Encanto el 21 y el 22 de marzo para jugar la serie Roberto Clemente, 2 partidos contra los Phillies de Filadelfia. Allí John Candelaria era toda una celebridad, muy aclamado por la fanaticada puertorriqueña. Su primer partido en la temporada fue contra los Cardenales de San Luis y los derrotó 3-1, lanzando 6 entradas de 3 imparables y una carrera sucia. Posteriormente, le lanzó 7 entradas sin permitir carrera a los Phillies el 26 de abril y los Piratas ganaron 5-0. En el mes de mayo, John Candelaria ganó 4 decisiones seguidas antes de caer ante los Cachorros de Chicago el 27 de mayo, la primera derrota de esa campaña. Para el 17 de julio, antes del Juego de Estrellas, Candelaria llevaba una marca de 10 ganados y 3 perdidos, ayudado por un control impresionante. Pero a pesar de ese éxito, también empezó a experimentar fuertes dolores en la espalda cada vez que lanzaba. Tanto así que Sparky Anderson lo seleccionó para el Juego de Estrellas y Candelaria se presentó, sobre todo porque fue celebrado en el Yankee Stadium, pero prefirió no lanzar al menos que fuera necesario
para cuidar su espalda. Pero a pesar de los malestares, John Candelaria siguió lanzando y estuvo igual de impresionante durante la segunda mitad. En el mes de agosto y el mes de septiembre, el Candyman estuvo casi automático, alzándose con 9 victorias con una sola derrota. El 30 de septiembre, su última salida de la campaña, Candelaria se enfrentó a los Cachorros de Chicago en Three Rivers Stadium y subió a la lomita con una misión: conseguir su victoria número 20. John Candelaria iba tirando una blanqueada hasta el octavo inning, cuando Steve Switcher le conectó un cuadrangular. Ese fue el único error que cometió el zurdo boricua, pues luego sacó los 3 outs y también sacó a la novena entrada un 2-3 para sellar su 20ª victoria. Una temporada para recordar: 20 ganados y 5 perdidos, y también quedó líder de la liga con la impresionante efectividad de 2.34. Asimismo, quedó quinto en la votación para el Cy Young e incluso recibió votos para el premio MVP. Una gran campaña para John Candelaria. Para 1978, el zurdo boricua llegó a Sprint Training en forma y durante las primeras semanas no sintió dolor en la espalda, pero estuvo descontrolado y al final de marzo el dolor regresó. Hablando de marzo, el día 21 los Piratas jugaron en Puerto Rico y se enfrentaron a los Medias Rojas de Boston, y la fanaticada boricua de nuevo recibió a Candelaria con mucho cariño. De hecho, a quienes más le aplaudieron fue a Candelaria y al coach José Pagán. Pero Candelaria estuvo errático en ese juego. Concedió 6 boletos y propinó 2 pelotazos, y Carlton Fisk le conectó un cuadrangular, y Boston ganó ese partido 5-4. Para Candelaria, la temporada de 1978 estuvo marcada por los dolores de la espalda, a lo que se le sumaron molestias en el codo, y terminó con una marca de 12 ganados y 11 perdidos, pero con una estupenda efectividad de 3.24. Un año más tarde, en 1979, John Candelaria tuvo una magnífica campaña. Registró una marca de 14 ganados con 9 reveses, con la efectividad en 3.22. Los Piratas pasaron a la postemporada en la campaña mágica de We Are Family. Candelaria lanzó muy bien contra Cincinnati en la serie por el campeonato: 7 entradas, 2 carreras, y los Piratas pasaron a la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimore. Candelaria perdió el juego 3, pero se reivindicó venciendo a Jim Palmer en el juego 6, tirando 6 entradas sin permitir carrera. Los Piratas ganaron 4-0 para empatar a la serie a 3, antes de ganar el juego 7, 4 carreras por 1, para coronarse campeones mundiales. Esa fue la primera y única sortija de John Candelaria. En 1980, John Candelaria tuvo su peor campaña con los Piratas: 11 ganados, 14 perdidos. En los años siguientes, no obstante, John Candelaria regresó en forma y lanzó muy bien, pero el 2 de agosto de 1985, los Piratas lo cambiaron para los Angelinos de California, con quienes el boricua tuvo buenas campañas y regresó a los playoffs en 1986. Pero esos detalles, además de sus años con ambos equipos de Nueva York y el final de su carrera, te lo contaremos en otro trabajo de este gran lanzador zurdo, nacido en Brooklyn de sangre boricua, el Candyman John Candelaria.